Hola, bienvenido a Perú 21 Televisión. Vamos a hacer una entrevista con Gianfranco Castañola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría. Seguramente, si no él, uno de los economistas más lúcidos y más destacados de nuestro país. Gianfranco, gracias por recibirnos en tu hogar, en tu casa, en este confinamiento que ha sido más o menos levantado de facto por una gran cantidad de peruanos, porque hay algunas personas todavía en casa, pero una gran cantidad de personas en las calles, en medio de una situación, de una serie de noticias que espantan al mundo y por supuesto a los peruanos respecto del Perú. Pero quiero hablar contigo sobre la economía. La pandemia iba a golpear la economía en el Perú, eso estaba absolutamente claro, todos lo sabíamos, pero nos ha golpeado demasiado y la estrategia que ha tenido el gobierno del Perú para contener, para soportar ese golpe, al parecer no ha sido la adecuada. ¿Cuál es tu opinión? ¿Fue la adecuada o no fue la adecuada? Buenas noches, Chichi, encantado de estar con ustedes nuevamente. A ver, creo que definitivamente nos ha golpeado, sabíamos que nos iba a golpear esta pandemia, nos ha golpeado más de lo que debió habernos golpeado para el nivel que el Perú tiene como país. Esta cifra del Banco Mundial de proyección de caída del PBI de 12% para este año nos ubica como uno de los 3 países en el mundo con mayor contracción al ladito de Belice, al ladito de Islas Maldivas, que son países con economías mucho más pequeñas. ¿Verdad? Eso significa que hemos tenido una performance peor que países con sistemas de salud más precarios, con estados más disfuncionales, con economías más débiles en términos de equilibrio fiscal, de reservas internacionales, de sistema financiero, de desarrollo de aparato productivo. Por tanto, algo hemos hecho mal o muy mal para estar peor que países, reitero, más débiles que nosotros. ¿Qué hemos hecho mal? Creo que hemos tenido problemas serios de gestión, de carencia, de aprendizaje de errores, porque creo que todos saludamos la voluntad que tuvo, el gesto que tuvo el presidente Vizcarra de implantar una cuarentena muy, muy al inicio de la pandemia. Creo que esto fue una decisión aplaudida por todos, pero a partir de ahí fue un cúmulo de errores respecto de exceso por el lado de la cuarentena y de una falta de sensibilidad respecto a la necesidad de abrir poco a poco la economía, de dejar abiertos sectores o actividades económicas como en otros países, la minería, por ejemplo, en muchos países del mundo nunca se cerró, actividades modernas que con protocolos pudieron haber ido produciendo. Entonces tenemos esta falta de sensibilidad respecto a la importancia del trabajo, mejor dicho, de la producción y su impacto en el empleo, y también la gestión misma de una serie de áreas del Estado. Por ejemplo, en la ayuda a las familias a través de los bonos que se han repartido, ha habido unas grandes deficiencias que reflejan la debilidad de nuestro Estado, pero que creo que pudieron haberse gestionado mucho, mucho mejor. Ahora, somos el país más golpeado en América Latina y, como has descrito según el Banco Mundial, el tercer país con peor manejo de su economía en el mundo. Eh, el gobierno se equivocó, has señalado, porque tuvo una serie de falta de faltas, de fallas al prever cómo enfrentar el tema económico. Otros países abrieron ciertas actividades y fueron protegiendo de manera focalizada a las ciudades dependiendo de cómo estaban los contagios. ¿Qué fue lo que determinó que en el Perú no se hiciera así, según tu lectura? Tú tienes mucha experiencia, Jan. ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué fuimos a un confinamiento nacional y de 3 meses y medio? A ver, creo que lo que ha estado fallando entre múltiples cosas es la falta de un liderazgo dentro del gabinete
que pudiera equilibrar un poco más las distintas posiciones. Creo que Economía ha tratado de hacer lo que ha podido hacer, pero creo que los ministros de las carteras productivas nunca asumieron que su responsabilidad era tratar de mantener, en la medida de lo posible, cumpliendo protocolos, cuidando el tema sanitario, sus actividades, las actividades de su sector, de su rama, mantenerlas vivas. Nunca asumieron esto, creo que fueron muy débiles respecto de su posición con el Ministerio de Salud, por ejemplo, que tenía una posición mucho más dura, radical, respecto de la importancia del tema sanitario. Creo que también los ministros de Defensa e Interior privilegiaron el control de las calles y el que no saliera gente a trabajar siquiera, y no hubo una sensibilidad respecto a lo que ello significaba. ¿Qué ha significado? Que la mitad de los trabajadores de Lima entre marzo y mayo han perdido su empleo. No hubo una sensibilidad de lo que significaba eso. Creo que los ministros sectoriales tenían la obligación de haber defendido sus sectores, de haber apurado protocolos, de haber coordinado con el sector privado protocolos, haberlos trabajado desde el 16, 18 de marzo, apenas se decretó la cuarentena, no se hizo nada de eso, se esperó último momento y se siguen dando largas para muchas actividades productivas. Las consecuencias están en este hecatombe en la economía. ¿Y el Ministerio de Economía, el MEF, tardó también en reaccionar? Yo creo que el MEF ha hecho lo que ha podido. Lo que pasa es que creo que en este gabinete el MEF está un poco solo. No veo a ninguno de los ministros tratando de apoyar las iniciativas que el MEF ha tenido. Tenemos carteras como la de trabajo, que es también insensible a este tema. Las estadísticas que se están dando en el caso de las solicitudes de suspensión perfecta, que es un instrumento absolutamente necesario para la supervivencia de las empresas en esta coyuntura, son terribles. Se han presentado 29.000 solicitudes. A la fecha solo se han aprobado 230, menos del 1% de las solicitudes. Se están rechazando muchísimas sin ningún fundamento, poniendo en riesgo a empresas, actividades productivas relevantes para nuestra economía. ¿Qué faltó en el MEF? ¿Por qué esa soledad? A ver, es ya una tradición en el Perú que el Ministerio de Economía es un ministerio fuerte. Digamos que formalmente el ministerio más fuerte es la Cancillería, pero ahora, hace ya muchos años, más bien, el Ministerio de Economía era el ministerio fuerte. ¿Por qué el Ministerio de Economía no se impuso? ¿Qué faltó? ¿Experiencia, carácter, liderazgo? ¿Qué faltó? Bueno, yo creo que lo que hubo más bien fue soledad, porque uno esperaría que, por ejemplo, el primer ministro se alinee con el Ministerio de Economía en tratar de controlar al resto de sectores, de imponer una agenda, de imponer un orden, ¿no? Y creo que nunca tuvo ningún respaldo. O sea, yo me da la impresión que la ministra de Economía, que es una persona competente y que le mete muchas ganas a su labor, la he visto absolutamente sola. No veo ningún, o sea, excepto el canciller, que es una persona muy respetada, que viene de carrera, y por ahí uno o dos ministros, no veo al resto de gabinete que sea a la altura de las circunstancias para la mayor crisis que está enfrentando desde la guerra. Este no es el equipo con que hubiéramos querido enfrentar una crisis de esta magnitud. El 27 de marzo, Jan, estaba revisando declaraciones anteriores y al 27 de marzo el Ministerio de Economía proyectaba una caída del PBI en el Perú del 2%. Apoyo Consultoría por esos mismos días proyectaba una caída del 4,5%. ¿No te parece que había un optimismo casi naif desde el MEF? Y que eso ha ido Sí, dando trancazos hasta la situación en la que nos encontramos ahora. a ver, yo creería ahí que lo que pasó es que nunca se proyectó una cuarentena de casi 100 días. O sea, ya nos vamos a los 100 días de estar encerrados en nuestra casa con actividades productivas que todavía no empiezan a prender sus máquinas, ¿no? Entonces creo que nunca se proyectó, se pensó que la cuarentena iba a ser de 15 días, 3 semanas, 4 semanas, y que poco a poco regresaríamos a la normalidad. Y ojo, aquí quiero ser bien claro. Nadie dice, nadie piensa, habría que ser muy sensato para pensar en que había que regresar inmediatamente a todas las actividades productivas como si la vida no hubiera cambiado temporalmente por este COVID-19. Pero ya había la experiencia de otros países que con protocolos muy rigurosos, estrictos y con una muy fuerte campaña
de comunicación con la población para temas de distanciamiento, uso de mascarillas, higiene, etcétera, podía ser complementada por esto y se podía mantener un mejor equilibrio entre el tema sanitario y el tema económico. Hoy por hoy, la mitad de las personas en Lima han perdido su empleo y esa es la pura realidad. En el 2008 hubo una crisis de distintas características, pero fue una crisis también financiera y global. Sin embargo, el Perú fue el país que mejor enfrentó esa crisis y caímos, claro, como todos, pero nos recuperamos Ujú. rápido y fuerte. ¿Qué se ha hecho distinto esta vez? A ver, esta crisis es mucho más compleja que la anterior. A ver, es mucho más compleja que la anterior porque ha generado una disrupción en nuestro aparato productivo. La vez pasada, efectivamente, como mencionas, el 2009 crecimos apenas 1% producto de esa crisis y el 2010 crecimos en 8 o 9%. Eso no se va a dar ahora. Entre otras razones, porque más allá de lo que está ocurriendo, hay temas que nos preocupan muchísimo, ¿no? Yo diría que hay 4 frentes de inmenso riesgo para la economía peruana que me preocupan porque tengo la sensación que no solo que estamos con la agenda equivocada, sino que estamos con una agenda que tiene una tendencia autodestructiva, es decir, de destruir lo mejor que ha hecho el Perú en los últimos 30 años, que es la parte económica. Tenemos inmensos retos en la parte de institucionalidad política y en la parte de funcionamiento del Estado, pero al menos la parte económica iba caminando relativamente bien y veo fuerzas que están llevándola a destruir. 30 años que podríamos, dentro de pocos meses, decir que fueron tirados al tacho. Y creo que hay 4 grandes temas acá que quisiera mencionar y que van a hacer que sea mucho más complicada la recuperación. Primero, este hecatombe de destrucción de trabajo, perdón, de producción, de trabajo, de patrimonio de familias. Todos vamos a acabar mucho más pobres esta crisis de todas maneras, empresas, familias y el propio Estado. Ahí está hecatombe por el mal manejo que hemos comentado hace un momento. En segundo lugar, un altísimo riesgo regulatorio por el populismo desaforado en el cual se encuentra el Congreso y del cual podemos hablar luego. En tercer lugar, un tema que me preocupa muchísimo es que se está empezando a arraigar en algunos sectores de la opinión pública, un sentimiento antiempresarial que se manifiesta, por ejemplo, en esas críticas absurdas sin ningún sentido de los alcances del programa Reactiva. Y por último, estamos a apenas un año de saber quién va a ser el siguiente presidente del Perú para el periodo 2021-2026. Las elecciones están a pocos meses. Estamos a pocos meses de entrar a un periodo electoral y de tener elecciones, y creo que el inmenso signo de interrogación que tenemos sobre qué pueden pasar en estas elecciones genera una incertidumbre que va a afectar la inversión privada de todas maneras. Estos 4 elementos, la hecatombe, el riesgo regulatorio que viene del Congreso populista, el sentimiento antiempresarial en algunos segmentos de la población y el riesgo que conlleva la incertidumbre electoral con miras al 2021 son 4 elementos que van a hacer que digamos, el regreso a una normalidad económica sea bastante más complicado. Ahora tú mencionabas también, y lo has dicho 2 veces a lo largo de esta entrevista, que 2,5 millones más o menos de limeños han perdido su trabajo. Pero a nivel nacional esto podría ser el doble, ¿verdad? Porque Lima es el 50% del PBI, si no me equivoco, tú me corregirás. Eh, Hay una cantidad entonces brutal de peruanos sin trabajo. ¿Qué ministros debieran cambiarse para que empiece a generarse una recuperación del empleo urgente, vital? A ver, yo creo primero, y respetuosamente, porque creo que todos los ministros, mal que bien, se han bajado, dedicando horas extras, trabajando durísimo, tratando de hacer lo que pueden, y creo que eso merece nuestro respeto y reconocimiento. Otra cosa distinta es que como ciudadanos tengamos el derecho a criticar su gestión. Y ahí yo creo que el tema empieza con la cabeza del gabinete. Creo que uno esperaría un liderazgo y una claridad de ideas del primer ministro, que está silente. O sea, hay, por ejemplo, las críticas estas a Reactiva, que luego podemos conversarlas en detalle,
yo esperaría que salga el primer ministro a defender un pilar fundamental de la política de respuesta que ha tenido el gobierno como es reactiva, y no lo escucho. Entonces creo que se requiere eh, algún tipo de renovación a ese nivel y en carteras vinculadas sobre todo a la actividad productiva, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es decir, son ministerios donde no se ve un sentido de urgencia. Hoy por hoy hay un sentido de urgencia por poco a poco empezar a mover la economía y que no se destruyan más empleos. Cada quincena que pasa es una quincena donde empresas grandes, medianas, pequeñas no tienen ingresos. Si no tienen ingresos, esas empresas van a entrar en insolvencia, van a cerrar. Algunas formalmente con un proceso en Indecopi, las medianas, las grandes y otras pequeñas de venta cierran, apagan la luz y esa gente que trabajaba ahí queda en la calle. Ojo, Chichi, la gran mayoría de los 2.300.000 creo que son de pérdidas de empleos en Lima son en pymes. Sencillamente apagaron la luz, cerraron porque no han podido resistir y han mandado a toda esta gente a la necesidad. Es la gente que vemos en la calle vendiendo lapiceros, caramelos, chicles, tratando de sobrevivir con ollas comunes. Es dramático. Lo que pasa en el país hoy día es dramático, es penoso, es muy triste. Exactamente. Ahora, has mencionado al primer ministro. Yo también encuentro al primer ministro desahuciado. Me parece que no tuvo ni carácter ni personalidad o que coincidía demasiado con el ministro de Salud, que por cierto llegó al gabinete con una carga ideológica muy grande, porque él es parte del Frente Amplio, un movimiento que ha prácticamente gobernado nuestro país, tomado las decisiones en nuestro país durante la crisis de la pandemia y ahora vamos a pagar todos los peruanos los resultados. Entonces, de hecho, la cabeza del gabinete que se dejó llevar de la nariz por el ministro de Salud, que a su vez no tuvo realmente el liderazgo que debió tener al interior del propio Ministerio de Salud, tiene que irse. Este jefe de gabinete tiene que cambiarse, pero ha habido ahí un problema también, por lo menos en mi opinión, y te pido la tuya, de una carga ideológica, pues, porque había en las medidas que ha dictado el gobierno una serie de yo diría, a ver, un tufo y una tendencia que me gustaría que tú me dijeras a qué tipo de doctrina, a qué tipo de esquema económico se asemeja. A ver, creo que lo que ha habido es principalmente, en primer lugar, como tendencia a una inmensa desconfianza hacia el sector privado. El sector privado no ha participado en el manejo de la crisis sanitaria misma, donde hubiera podido aportar bastante, ni luego ha sido debidamente escuchado en toda la parte productiva, económica, de reapertura de las actividades productivas. No ha sido escuchado, ha sido dejado de lado y muestra un prejuicio. Podemos decirlo, o sea, no sé ideológicamente a qué corresponda esta desconfianza. Creo que hay matices, probablemente hay algunos ministros que lo hacen por timidez, por temor a que sean vistos como cercanos al mundo empresarial, que es parte del mundo que vivimos hoy día, y otros tendrán algún tema de más bien ideológico, pensar que el Estado es quien debe conducir esto, ¿no? Quien debe conducir absolutamente todo y entrar a un nivel de planificación económica como la que se pretendió implementar en la reapertura, donde es absurda la manera como se planteó, abro este sector, pero no abre el otro, pero no se dan cuenta que uno está relacionado al otro y que uno no puede producir sin los insumos del otro, ¿no? Entonces, así no funciona la economía, ¿no? Entonces, creo que había un sesgo ideológico, indudablemente, pero sobre todo un sesgo que yo llamaría de una gran desconfianza frente al sector privado y una ignorancia, o mejor dicho, creo que el tema sanitario, por ejemplo, y toda la parte de la emergencia hubiera sido mucho mejor manejado si se hubiera incorporado al sector privado. Hay que recordar, por ejemplo, cómo fue manejado el fenómeno del niño costero, crisis muy distinta, por cierto, de otra naturaleza del 2007, donde se incorporó al sector privado en toda la cadena logística, en la respuesta a la emergencia. Creo que los ministros de ese entonces pueden dar testimonio de lo que digo y creo que se pudo manejar mejor el momento de la crisis con esa intervención. Hay esta desconfianza, la vemos
en otro ámbito, ¿no? En el tema de la reconstrucción del norte, ya que estamos hablando de esto. Se viene repitiendo desde que vimos el éxito de la Organización de los Juegos Panamericanos, la importancia de para megaproyectos del Perú, cosas de gran alcance, complejas, hacer estos acuerdos gobierno por gobierno. Han tenido que pasar 2 años para que recién, o 3, para que recién hagamos un gobierno a gobierno con Reino Unido para poder atender la reconstrucción del norte. Es decir, no tiene sentido haber esperado tanto tiempo. Mientras tanto, la población del norte ha seguido sufriendo todas las consecuencias de la destrucción de la infraestructura, de hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que este es un poco más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, para la repartición de las canastas alimenticias. Sabemos que los gobiernos locales que son muy heterogéneos. Hay algunos que funcionan muy bien, otros regular y otros muy mal. Insistimos por un sesgo ideológico en usar a los gobiernos locales para repartir canastas que nunca llegaron en su gran mayoría y no usamos las cadenas logísticas del sector privado. Esa creo que es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Lamentable, realmente, pero eso también se está extendiendo, por ejemplo, al plan Reactiva. ¿No es cierto? Hay unas críticas al plan Reactiva y eso no hace avisorar que el siguiente plan, Arranca Perú, vaya también a ser defendido y sostenido por las propias autoridades que lo han propuesto. Hablemos primero de Reactiva. Sí. A ver, creo que hay mucha confusión en la opinión pública. Reactiva es un plan que un programa que, como su nombre lo dice, pretende reactivar o, mejor aún, evitar que empresas mueran dándoles acceso al crédito, a crédito que lo entregan los bancos con garantía parcial del Estado entre 80% para las empresas grandes, 98% para las empresas más pequeñas. No es un regalo, no es un subsidio del Estado. Al Estado, al Tesoro Público, le va a costar esto en la medida en que las empresas no paguen sus deudas. Yo creo que la gran mayoría de empresas va a pagar sus deudas, sobre todo las más criticadas, las medianas y grandes. Entonces, ¿por qué se critica a empresas grandes? ¿Por qué habría que haber discriminado a empresas grandes y medianas de este programa que le cuesta al Tesoro? Son empresas que pagan sus impuestos, son empresas que cumplen con buena parte de las formalidades, si no todas, que se le exigen. Son empresas que además han venido pagando sueldo, necesitan este dinero para pagar a sus trabajadores, si están en suspensión perfecta, como algunas lo han aplicado, para pagar a sus proveedores y así permitir que los proveedores también paguen sus obligaciones, si no se rompe la cadena de pagos. Sin embargo, se ha estigmatizado de una manera poco seria a todas las empresas medianas, grandes que han recibido estos créditos. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. No veo ninguna razón para hacerlo. Más aún, reitero, se está confundiendo. Está diciendo que el gobierno les ha prestado la plata. No es así. Esto le puede llegar a costar al gobierno solo si las empresas no cumplen con sus obligaciones en los próximos 4 años. Yo confío en que la gran mayoría lo haga. Muy bien, pero ¿por qué el gobierno no defiende y no explica y no insiste en explicar en qué consistió Reactiva? Esa es parte de este prejuicio o desconfianza, como le has llamado tú, respecto del sector formal. Pero Arranca Perú tiene otras motivaciones. La ministra Alba ha dicho, por ejemplo, que van a anunciar un paquete de medidas adicional. Todavía no lo anuncia, pero es otro plan, tiene está dirigido a fomentar empleo. Ayúdanos haciendo un análisis. ¿Por qué Arranca Perú tendría que funcionar, debería funcionar o no va a funcionar a partir de la forma como el gobierno lo está proponiendo? A ver, lo usual para situaciones como para esta crisis tiene dos aspectos. Tiene un aspecto de disrupción de la actividad productiva a raíz del COVID-19, por todo lo que ya comenté, y también tiene un tema por el lado de la demanda, de que se empiece a generar demanda de recursos, que la economía se empiece a mover porque las familias, el gobierno, las empresas, alguien empieza a gastar más. Lo que pretende este programa es que el Estado sea el primero que empieza a gastar más para empezar a mover la economía nuevamente. Y lo va a hacer con un programa muy agresivo
sobre todo mantenimiento de carreteras que hoy día están en manos de gobiernos locales y regionales, y el gobierno central va a inyectar muchos recursos a este nivel. Todo esto presupone que los serios problemas de ejecución presupuestal que ha tenido el gobierno en los últimos años puedan ser resueltos. Si no, va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con otros programas de estímulo fiscal, en los cuales el gobierno decide gastar más, pero esta decisión de mayor gasto no se termina transmitiendo en un real gasto. Ojalá que así sea, pero hay un reto grande. Ahora, el gobierno está hablando de ese programa eh, eh, Arranca Perú sin haber terminado de reabrir bien la economía. Entonces, si es que no se termina de reabrir bien la economía, ¿cómo va a empezar a funcionar todo el aparato productivo? Tengo algunas dudas de cómo puede funcionar ahí. Pero en todo caso, es un programa que conceptualmente está bien orientado: mantenimiento de carreteras, ponerlas en mejor estado, eso genera mayor productividad, mejor calidad de vida para quienes viven en las regiones, etcétera, etcétera. El tema es si el Estado finalmente va a ser capaz de ejecutar ese gasto. Y tenemos serias dudas siempre de que el Estado pueda hacerlo. Para reactivar se necesita diligencia, se necesita decisión, pero también se necesita anular una serie de trabas burocráticas que ya existían y otras que se han ido imponiendo precisamente durante la crisis. En fin, una serie de trabas que han surgido, por ejemplo, del Ministerio de la Producción en muchos casos. ¿Tú qué dirías? ¿Cuáles son las trabas que urgentemente hay que desactivar para poder realmente reactivar la economía y en qué sectores? ¿En qué sectores primordialmente? A ver, yo quisiera diferenciar dos ámbitos: el tema de la reapertura económica del tema de todo el destrave en general de la economía peruana. En términos de la reapertura económica, creo que ir a un sistema de un protocolo generalizado, con declaración jurada y con un control, con una fiscalización posterior, centralizada y con parámetros claros, porque hoy día fiscaliza los ministerios, fiscaliza la SUNAFIL, fiscaliza las regiones, los gobiernos locales, fiscalizan todos. Entonces es una locura para las actividades productivas recibir visitas de inspectores municipales, del MINSA, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio del Ramo, de la autoridad ambiental, en fin, de quien corresponda, ¿no? Entonces creo que hay que ordenar el proceso de fiscalización, pero creo que ir a un sistema de un protocolo general, claro, transparente, donde uno con una declaración jurada puede empezar a mover su actividad productiva, y luego una fiscalización, y si alguien lo está flagrantemente incumpliendo, pues se le cierra y se le castiga. Eso para la reapertura. Luego, si queremos realmente agilizar la ejecución de proyectos de inversión, creo que en el corto plazo, esquemas como el gobierno a gobierno que se está ejecutando para la reconstrucción del norte nos permite saltearnos todo lo engorroso de los trámites de contratación del Estado peruano. Y creo que si uno ve cuán engorroso, si uno quiere ver cuán engorroso es el Estado peruano, permíteme poner un ejemplo del sector que hoy día está en la primera línea de todos los medios de comunicación, que es el sector salud. Y aquí voy a graficar un poco los problemas que tiene el Estado peruano de ejecución de gasto y de trámites engorrosos. AFIN, el gremio de empresas vinculadas a la infraestructura, hizo recientemente un pequeño estudio donde muestra que en el periodo 2010-2019 se adjudicó la construcción de 49 hospitales. De estos 49 hospitales adjudicados en la última década, solo están concluidos 17 y funcionando 15. De todo el resto, hay 2 que están yendo con su plan de construcción, pero hay muchísimos, 12 por ejemplo, que están paralizados o con contratos resueltos. Es decir, hoy por hoy, al 2020, deberíamos tener 49 hospitales construidos y solo hay 15 funcionando. Y esto por todos los temas de contratación, bueno, temas también de base, de estudio de factibilidad, etcétera. No importa la razón,
pero te demuestra los problemas que tiene el Estado peruano. Veamos ahora esto en hospitales, veamos ahora en medicinas. Apoyo recientemente hizo para un gremio empresarial un estudio que muestra que en el periodo 2013-2018, sumado todo este periodo, el presupuesto de compra de medicinas que no se ejecutó suma 800 millones de soles. Es decir, se presupuestó y no se gastó 800 millones de soles de medicinas que no llegaron finalmente a los afiliados, al CIS o a toda la gente que se atiende en los hospitales del MINSA. 800 millones de soles. Y un último punto. Esto para ver el gasto corriente. Vimos el gasto de inversión, vimos el gasto corriente y otra, la manera como el sector privado tiene que interactuar con el Ministerio de Salud. Y es lo engorroso que son las aprobaciones de medicamentos. Que también es un estudio que hicimos en la empresa. Un medicamento para el cáncer de la mama que fue aprobado por la FDA, la autoridad americana, tomó 18 años en el Perú para estar disponible para los pacientes del MINSA. Entre trámites de Digemit, inclusión en el petitorio para que pueda ser recetado, 18 años es lo que tomó. Y hay otros dos medicamentos que vimos ahí, que le hicimos el track, que tomaron 14 años para también cáncer colorectal y de pulmón, que definitivamente no tiene absolutamente ningún sentido y que hace que nuestros pacientes del sector público no estén accediendo a medicamentos de calidad. 18 años es una barbaridad, ¿no? Es una Esto creo que barbaridad. refleja un poco la disfuncionalidad de nuestro Estado. Ahora, necesitamos aprovechar en todo caso, y en el mejor de los sentidos, la circunstancia para anular esas trabas burocráticas, porque de lo contrario no vamos a poder reactivar nada. O sea, parte de la urgencia precisamente es en que esto se haga rápido. Entre tanto, las familias están abandonadas, sin empleo, y van a ser más. Esto va a sumar si no se actúa inmediatamente, diligentemente. Sí. Efectivamente, ¿no? Y aquí lo terrible, Chichi, es cuál es la agenda que estamos viendo hoy en el Perú. La economía, con todos sus problemas, ha funcionado. Hay mucho que hacer más en la economía, en temas, por ejemplo, de diversificación productiva, etcétera, etcétera. Pero mal que bien estaba caminando, estaba caminando. Y los grandes retos los teníamos en la institucionalidad política y en el funcionamiento del Estado. El funcionamiento del Estado, que es lo que acabo de comentar con ejemplos muy concretos, y venimos repitiéndolo hace 15, 20 años, todos estos problemas que se han generado. Hemos visto, por ejemplo, a la ministra Macet, a la doctora Macet, que se ha fajado mucho en esta crisis, ha sido ejemplar lo que ha hecho, cómo ha transmitido lo complicado que es liderar en el MINSA, lo complicado que es decir, se hace A y que se haga A porque tiene que pasar por instancias regionales, etcétera, etcétera, una cadena de mando muy complicada. Entonces, eso es el funcionamiento del Estado. Pero en vez de estar discutiendo hoy día cómo mejoramos la institucionalidad política y cómo mejoramos el funcionamiento del Estado, estamos dedicándonos a destruir el pilar que funciona, que es el de la economía, con toda la avalancha populista que proviene del Congreso y también con la actitud que varios ministros han tenido en su manejo de esta crisis. Y eso es lo triste, eso es lo preocupante y es lo que nos tiene un poco tristes respecto de los meses y años que vienen para el Perú. ¿Cuál debería ser, en tu opinión, la iniciativa que debería tomar el Ministerio de Economía y el propio presidente Vizcarra para lograr un entendimiento con algún sector al interior del Parlamento? Porque, en efecto, lo que dices es cierto, el populismo está avanzando desde los dos extremos, está avanzando, el gobierno se ha contagiado varias veces de ese populismo y ya lo estamos pagando los peruanos, pero se necesita por lo menos un poco de sensatez. Y estoy segura que en el Congreso hay parlamentarios que son sensatos. El problema es que los que gritan y llaman la atención son los que no lo son, precisamente. Pero el gobierno ha hecho, en tu opinión, algún esfuerzo de acercamiento para intentar un equilibrio, para intentar un diálogo. Mira, recientemente, aparentemente sí ha hecho un acercamiento, pero a ver, primero, la mayor parte de congresos que hemos tenido en el Perú en los últimos 20, 25 años
ha tenido una orientación populista, pero siempre ha habido una dinámica por la cual la bancada oficialista trabajaba de cerca con el gobierno, con el primer ministro y con el ministro de Economía, y el ministro de Economía cumplía un rol con algunos vínculos de congresistas en el Parlamento, cumplía un rol de defender y evitar que iniciativas populistas prosperaran. Por ahí prosperaron algunas, pero la gran mayoría se contuvo. Y eso con un trabajo político donde están involucrados el primer ministro, el ministro de Economía y ministros sectoriales. Eso implica trabajo político, eso implica hacia las bancadas, dado que no tienes una bancada, acercarte, trabajar con ellos, involucrarlos en materias legislativas, hacerlos partícipes de los éxitos del país, en fin, hacer política. Y lo triste es que no se está haciendo política. Entonces, el Ejecutivo va por un lado, el Congreso va por otro, el Congreso saca medidas que luego el Ejecutivo, la mayoría las observa, el Congreso probablemente alguna de ellas por insistencia las apruebe, y en el camino vamos dinamitando los pilares de nuestra estructura económica. Entonces creo que lo que más falta es el manejo político con el Congreso. Y aquí un poco una reflexión, Chiche, es que creo que si uno ve los buenos ministros, primeros ministros, o los buenos ministros en general que hemos tenido en los últimos 30 años en Perú, han sido o buenos políticos, o respetados tecnócratas, o buenos gestores, o algunos que combinaban dos, incluso tres de estas características. Hoy día vemos una carencia de vemos en muchos ministros una carencia de cualquiera de estos tres atributos. O sea, si no hay por lo menos un grupo de ministros que haga política, bueno, estamos complicados porque vamos a dejar el Congreso solo, y si lo dejamos solo, termina sacando normas entre gallos de medianoche que van a generar un perjuicio inmenso. Y esto está moviendo el debate económico a espacios donde nunca imaginé que se iban a dar. Por ejemplo, leía hoy un artículo de un colega, Iván Alonso, que reseñaba la presentación de un profesor de la Universidad Católica en la Comisión de Reforma del Sistema de Pensiones en el Congreso, donde básicamente lo que pone este profesor es un tema que nunca pensé que se iba a escuchar, es la confiscación, porque de eso se trata, la confiscación del 50% de los ahorros previsionales que tenemos los afiliados en el sistema privado de pensiones. Porque tratar de traspasar ese 50% a otro fondo sin propietario es una confiscación. Eso que evidentemente motivaría decenas, si no cientos de miles de juicios al Estado peruano si prosperara. No creo que prospere, espero que el Congreso no le haga caso. El solo hecho de plantearlo nos hace ver cómo el debate económico se está moviendo a espacios realmente peligrosos. De acuerdo. Allí, evidentemente, tenemos mucha responsabilidad los electores. O sea, de pronto podríamos haber terminado eligiendo a las personas que van a decidir destruir nuestra previsión, destruir nuestra jubilación, a pesar de que la jubilación es una decisión privada. Los que estamos en una AFP, por una decisión personal, contratamos con un fondo de pensiones que es privado y tenemos una relación privada. A pesar de eso, hay gente entrometiéndose y queriendo, como has dicho muy bien, confiscar. El gobierno ha tardado 90 días para reunirse con la CONFIEP, que reúne a su vez a las cabezas de los gremios productivos del país. ¿Tú tienes optimismo? ¿Crees que a partir de esta reunión la relación va a cambiar entre el sector público y el sector privado? ¿Se va a escuchar un poco más a los que saben por lo menos generar trabajo? ¿O crees que eso no va a pasar? A ver, quiero ser optimista, algo optimista. Me imagino que la previsión del PBI del Banco Mundial de 12% fue un revulsivo en el gobierno. Espero que así ha sido. La desaparición, evaporación del 50% de los empleos en Lima de gente que ha sido botada a la informalidad y al desempleo, creo que también debe generar un impacto, y espero que represente una toma de conciencia, que signifique una toma de conciencia de la importancia de conversar con el sector privado,
conversar con el sector privado, escuchar sus planteamientos, sus ideas, no es ningún pecado. Y a veces siento que al más alto nivel político hay el temor de que escuchar al sector privado, reunirse, entender sus ideas, sus preocupaciones, luego tomar la decisión de Estado que corresponda tomar. Pero generar esos espacios en lo absoluto significan que el Estado o que el gobierno esté entrando en contacto con el sector privado o en malas prácticas, en lo absoluto, ¿no? En todos los países del mundo, el Estado y el sector privado conversan transparentemente y el Estado al final es quien toma las decisiones que tenga que tomar. Ese espacio de diálogo se perdió en todos los últimos meses. Espero que estos primeros indicios signifiquen una recuperación del mismo. Y ojalá sea así. Para terminar, Gianfranco, gracias por esta entrevista, pero ya en términos económicos, ¿qué crees tú que debería hacer el presidente Vizcarra? Digamos, ¿qué medidas concretas él debiera tomar para iniciar la reactivación? Creo que se requiere cambio de políticas y de rostro, porque si no hay cambio de rostros, no hay cambio de políticas. Y creo que se requiere dar un nuevo aire al gabinete con gente que esté comprometida con la gestión, que tenga claro, si yo soy ministro del sector productivo X, que mi responsabilidad frente al país es que esa actividad, con todos los resguardos sanitarios obvios, empiece a producir. A mí me deberían medir por la producción de mi sector, por cuánto se desarrolla mi sector, por cuánto innova mi sector. Y creo que si no tenemos ministro de esa característica, creo que vamos a estar en lo mismo en los siguientes meses. Empezar entonces por ahí, empezar por ahí. Gracias, Gianfranco. No son buenos tiempos. Encantado. No son buenos tiempos. Gracias. Esperemos que en la próxima entrevista podamos tener ambos no solo una visión, sino noticias mejores que analizar para nuestros escuchas y nuestros lectores. Muchísimas gracias. De acuerdo. Oye, gracias a ti. Buenas noches. Chao.